En este video vamos a comenzar a estudiar la teoría de conjuntos. Primero vamos a hacer una serie de aclaraciones. Primero que nada, lo que nosotros vamos a estudiar se conoce como teoría intuitiva de conjuntos. Es la teoría de conjuntos desarrollada por Cantor en el siglo XIX, es decir, durante el 1800, que está basado en el concepto intuitivo de conjuntos y objetos. Eh, Hacemos esta aclaración porque luego se descubrió posteriormente que si uno trabajaba puramente con esta teoría intuitiva de conjuntos, llegan momentos que se producen paradojas que fueron primero marcadas por Bertrand Russell a comienzos del siglo XX, es decir, alrededor del 1900, y que para salvarse se tuvo que desarrollar una nueva teoría de conjuntos llamada teoría axiomática, o de Zermelo-Fraenkel, que permite trabajar eh, de manera completamente formal a partir de una serie de axiomas y que soluciona esas paradojas marcadas por Russell a principios del siglo XX. Pero para lo que vamos a necesitar en esta materia, la teoría intuitiva de conjuntos de Cantor es lo suficientemente consistente y no nos genera inconvenientes y es mucho más fácil de trabajar que la teoría axiomática. Entonces, en nuestra teoría intuitiva de conjuntos, ¿qué es un conjunto? Un conjunto se le llama una colección desordenada de objetos. Entonces, ¿por qué decimos que esta es una definición intuitiva? Porque en general uno tiende a asociar la palabra colección con un grupo o conjunto precisamente. Entonces, no queda definida de manera sumamente clara la noción de conjuntos porque hace referencia a algo muy parecido en su propia definición. A su vez, eh, un objeto tampoco es algo que tenga una definición explícita en la que todos estemos de acuerdo. Eh, Particularmente estos objetos a los que hacemos referencia acá son los miembros del conjunto, y a su vez el conjunto es una colección de objetos, con lo cual entramos en una especie de definición circular. Pero desde el punto de vista intuitivo, todo el mundo entiende mayormente que es una colección y a qué hacemos referencia con un objeto. Los objetos que forman parte del conjunto se van a llamar miembros o elementos del conjunto, y se dice que el conjunto los contiene, o los objetos, utiliza la palabra, pertenecen al conjunto. Entonces, para comenzar a introducir un poco de notación, si utilizamos la letra mayúscula A para representar al conjunto, en general se utilizan letras mayúsculas, generalmente cerca del comienzo del alfabeto, para representar a conjuntos, y letras minúsculas para representar a los elementos. Y si X es un objeto contenido en A, se escribe para indicar esto que X pertenece a A. Esa simbología significa que el objeto X es un elemento o miembro del conjunto A, y esto significa que A contiene a X, o que el objeto X es uno de los miembros de A. Eh, un conjunto, otra cuestión importante de la definición de conjuntos es que dice
colección desordenada de objetos. Esto es porque si un conjunto que contenga a los objetos 1, 2 y 3 es lo mismo que el conjunto que contenga los elementos 2, 1 y 3. Es decir, no importa el orden en que los objetos están dentro del conjunto, sino quiénes son los elementos que forman parte del conjunto. La cantidad de elementos que contiene un conjunto se llama cardinal del conjunto. Entonces, si seguimos con el ejemplo de nuestro conjunto A, la cantidad de elementos del conjunto A se llama cardinal de A y se representa generalmente con el símbolo numeral seguido del nombre del conjunto o el nombre del conjunto entre barras. Pero en general, esta notación vamos a tratar de evitarla, pues la vamos a utilizar para varias cosas a lo largo del año. Incluso se utiliza en otras materias como en álgebra para denotar determinantes, y aquí en esta misma materia que va a significar la longitud de una palabra o de una cadena, entonces vamos a utilizar preferentemente esta notación. Un conjunto puede tener un número finito de elementos, con lo cual estaríamos en presencia de un conjunto finito, o un número infinito de elementos, como ser, por ejemplo, lo que ya conocemos de nuestra educación, los conjuntos de los números, por ejemplo, naturales, enteros, reales, etcétera, el conjunto de los números pares. Bueno, entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿cómo representamos un conjunto? Porque hasta ahora hemos hablado de ellos, pero no hemos representado a ninguno. Entonces, si queremos denotar un conjunto que tiene los elementos del 1 al 5, la primera forma de denotar un conjunto es lo que se llama por extensión. En la forma de denotar un conjunto por extensión, uno lo que hace es darle el nombre al conjunto y enumerar entre llaves los elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Una segunda manera de denotar un conjunto es lo que se llama usualmente por comprensión o constructor de conjuntos. En ese caso, lo que uno en lugar de enumerar los elementos del conjunto, lo que da es la característica definitoria que tiene que tener un elemento para pertenecer al conjunto, o la propiedad que los define. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que A es el conjunto formado por todos los X que sean números naturales, tales que X está comprendido entre 1 y 5. Entonces, esto denotaría el mismo conjunto que en el caso anterior. Muchas veces, en lugar de utilizar la barra para denotar el tal que, uno dice todos los X que pertenecen a los naturales y utiliza dos puntos, tal que uno está comprendido entre X y 5. Estas dos notaciones son equivalentes para lo que se llama la notación de constructor de conjuntos. En muchos casos, uno se puede llegar a encontrar que esto mismo está expresado simplemente de la siguiente manera, como los X, tal que X está comprendido entre 1 y 5. Este tipo de notación se utiliza, o sea, como este X podría ser en realidad también un número real, número racional, varios objetos. Este tipo de notación se utiliza cuando es claro desde qué conjunto se están obteniendo. Está claro, o sea, cuando está claro de dónde obtenemos los elementos de A. Y ese
de dónde obtenemos los elementos de A es también un conjunto, que es un conjunto especial que se llama conjunto universal o referencial. Es aquel conjunto del cual obtenemos los elementos de los conjuntos que estamos construyendo. Y generalmente se representa con la letra U. Es equivalente al universo del discurso con el que uno trabaja en predicados. Entonces, cuando está claro cuál es el elemento universal o referencial, se puede utilizar simplemente esta notación. En este caso, estaríamos diciendo explícitamente que el conjunto universal o referencial del cual obtenemos los elementos es el conjunto de los números naturales. Esto es, los puntos no. Este es el conjunto de los números naturales. Estas notaciones se utilizan tanto para conjuntos. La notación por extensión se utiliza como enumera todos los elementos para conjuntos finitos. La notación por comprensión o de constructor de conjuntos se puede utilizar para ambos tipos de conjuntos, finitos o infinitos. Existe otra notación que vamos a llamarle simplemente puntos suspensivos porque no tiene un nombre particular. Suspensivos, porque si no eso parece una W. Es una notación que se utiliza para denotar conjuntos infinitos donde está claro cuál es la forma o la propiedad, es decir, queda implícito en un elemento genérico cuál es la forma o propiedad que tiene que cumplir un elemento para pertenecer a ese conjunto. Pero entonces en este caso, por ejemplo, estaríamos denotando el conjunto de los números pares, porque aquí estamos dando un elemento genérico que contiene la propiedad característica que definen esos elementos. Muchas veces incluso cuando pueden, en ese caso era claro, pero muchas veces cuando no está tan claro, con un único elemento se puede dar la secuencia de los primeros elementos del conjunto antes de dar cuál es la forma general que tienen todos esos elementos. A su vez también, entonces tiene que ocurrir dos cosas para poder utilizar esta notación. Tiene que quedar muy claro con un elemento genérico cuál es la propiedad que define a los elementos del conjunto, y además tiene que quedar claro cuál es el conjunto referencial o universal. En este caso aquí, como estamos tomando el 0, estaríamos tomando como universal al conjunto de los enteros positivos. Si hubiésemos comenzado en el 2, serían los pares solamente naturales. Pero en general este tipo de notación con los puntos suspensivos en todas las ramas de la matemática que suele aparecer trata de evitarse porque no es lo suficientemente claro. Y existe una última forma de representar conjuntos cuando son finitos, que probablemente la han visto en la escuela, que es mediante lo que se llaman, comencé a escribir el nombre de su autor, es mediante lo que se llaman diagramas de Venn. En la notación de diagramas de Venn, lo que se hace es, dado cuál es el conjunto universal, supongamos que el conjunto universal sea del 1 al 5 y que querramos representar el conjunto A que tenga los elementos 1 y 3, entonces para hacer esta representación lo que se hace es, primero se utiliza un rectángulo para representar el conjunto universal o referencial, ya nuestro conjunto universal que tiene el 1, 2, 3, 4 y 5, y luego se representa mediante un círculo con el nombre del conjunto particular que queremos representar. ¿Sí? En este caso sería A sería el conjunto que contiene a los elementos 1 y 3. En general,
Muchas veces esto se utiliza de una manera conceptual y simplemente sin mencionar todos los elementos del referencial se coloca el rectángulo representando el universal y dentro de él el conjunto que se quiere representar, enumerando simplemente sus elementos. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las principales maneras de representar un conjunto. Bueno, vamos ahora a charlar sobre algunos, ya charlamos del conjunto referencial, que es un conjunto importante. Otro conjunto importante que nos vamos a encontrar en la materia y que vamos a utilizar mucho es el llamado conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no contiene elementos y se representa de dos maneras. Una es decir, utilizando la notación del constructor de conjuntos, ¿sí? Es decir, colocar entre llaves y como no tiene ningún elemento, en el medio no se coloca nada. Y si no, la otra manera alternativa tiene un símbolo especial que es este. Ambas de esas cosas significan conjunto vacío, que es un conjunto que no tiene elementos. Lo que no hay que hacer, que muchas veces se hace, es colocar esto. Esto en realidad no es un conjunto vacío porque como comenzar y cerrar llaves representa un conjunto y adentro estoy colocando un elemento que es precisamente un conjunto, el conjunto vacío. Esto en realidad es si este es el conjunto A, entonces en este caso el cardinal del conjunto A es 1, es decir, es un conjunto que tiene un elemento que a su vez es un conjunto. ¿Sí? Nada prohíbe que los elementos de un conjunto sean a su vez otros conjuntos. Esto particularmente, como tiene un elemento, es un ejemplo de lo que se llama conjunto singletón. Se le llama conjunto singletón a aquellos conjuntos que tienen un único elemento. Es decir, otro ejemplo de un conjunto singletón sería, por ejemplo, el conjunto B, que tiene el elemento 3. Por ejemplo, tiene un único elemento. Eso es otro ejemplo de un conjunto singletón. Bueno, una vez que está establecido cuál es el conjunto referencial y de dónde obtenemos los elementos para trabajar con nuestros conjuntos, con los conjuntos se pueden hacer operaciones. Por ejemplo, la primera de ellas es lo que se llama la unión de conjuntos. La unión de conjuntos, dados dos conjuntos A y B definidos sobre un mismo conjunto referencial, me da. Primero que nada tiene que quedar claro que la unión de dos conjuntos es un nuevo conjunto, por eso lo escribo entre llaves y va a contener todos los elementos X, tales que están en el primer conjunto o están en el segundo conjunto. Es decir, me da un nuevo conjunto que tiene los elementos que están en A, en B o en ambos, porque si ustedes recuerdan de lógica, la disyunción esta disyunción era la disyunción común, no la exclusiva, es decir, que la unión es un nuevo conjunto que contiene los elementos de A, los elementos de B o ambos, porque esta proposición podía ser podía ser verdadera cuando se cumple esto, que es que el conjunto esté en A, cuando se cumple esto, que es que el conjunto esté en B, o cuando se cumplen ambas, es decir, cuando ambas son verdaderas, que es que esté en A y B. Bueno, vamos a aprovechar y hacer, por ejemplo, en el punto 1 de la guía, nos dan un conjunto referencial o universal que son todos los elementos naturales entre 1 y 10 inclusive. Y me define el conjunto A que tiene 1, 2, 4 y 7, el conjunto B que tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces me piden calcular la unión de A y B. Entonces la unión de A y B contiene los elementos que están en A, los elementos que están en B, 3, 5, pero aquí aparecería nuevamente el 7. Y en un conjunto no hay elementos repetidos, además de no importar el orden, entonces directamente pasamos al 9 porque como el 7 está en ambos,
con anotarlo una sola vez es suficiente. Entonces esto sería A unión B. Son los elementos que están en A o en B o en ambos, que sería el 7. Es decir, 1, 2, 4 están solamente en A. 3, 5, 9 están solamente en B. El 7 está en ambos. Volvemos a nuestra sección de teoría. Otra cosa que se puede calcular es la intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos me da un nuevo conjunto que está formado por todos aquellos elementos del universal que están en ambos conjuntos, es decir, cambia la disyunción por una conjunción. Podemos aprovechar a definir las otras operaciones que vamos a usar y luego las marcamos todas. Otra operación que hay entre conjuntos es lo que se llama la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos se denota como A diferencia B. En realidad no decimos menos porque no estamos haciendo una diferencia entre números. Entonces A diferencia B contiene todos los elementos del universal que están en el primer conjunto, y cuando tachamos el símbolo de pertenencia significa que no pertenecen o que no están contenidos en el segundo conjunto. Y por último tenemos una operación que se aplica a un único conjunto, que es lo que se llama la operación de complemento. El complemento de un conjunto A son todos aquellos elementos que pertenecen al universal y no están en A. Entonces, utilizando esas definiciones podemos hacer algunos nuevos cálculos. Por ejemplo, en el punto B, que nos piden hacer A intersección C, la intersección era la que contenía a los elementos que estaban en ambos. Entonces, C está dado en forma de... está definido por comprensión, pero si lo queremos para hacer más claro las cuentas, todos los números que sean pares y estén en este universo, así que sería 2, 4, 6, 8, 10, ese sería el mismo conjunto C dado por extensión. Entonces, aquí necesitamos en A intersección C los que están en A y C, que serían el 2 y el 4, que son los números pares que están en A. Así que A intersección C sería 2 y 4. Luego podemos calcular un ejemplo de diferencia. A diferencia C son los elementos que están en A y no están en C. El 1 y el 7 que están en A pero no están en C, así que eso sería la diferencia entre A y C. Notar que esto es diferente a hacer C menos A. C menos A sería los que están en C y no están en A, o sea, el 6, el 8 y el 10. Sí, para calcular un complemento, como ser, por ejemplo, en el caso H, nos piden hacer el complemento de A unión C. Entonces, primero para eso, como un cálculo auxiliar, calculamos A unión C. A unión C son los que están en A, en C o en ambos. Así que tendríamos el 1, el 2, el 4, el 7, el 6, el 8 y el 10. El 1 y el 2 y 4 no hace falta volver a ponerlos porque ya estaban en A. Entonces, ¿qué es el complemento de A unión C? Son todos los elementos que están en el universal y no están en A unión C. Entonces, como el universal contenía todos los números que están naturales entre 1 y 10, pero el 1 está, el 2 está, el 3 no, así que el 3 va a estar en el complemento. El 4 está en A unión C, el 5 no está en A unión C y sí está en el universal. El 6, el 7, el 8 están en A unión C, el 9 no está en A unión C y el 10 sí. Entonces el complemento de A unión C contiene al 3, 5 y 9, que son los que no están en A unión C. Si uno lo revisa, noten que
cuando uno hace la unión entre este conjunto original y su complemento, me vuelve a dar todos los elementos que estaban en el universal. Como una única acotación para hacer, cuando uno quiere hacer una operación como A menos B unión C, primero resuelve lo que está entre paréntesis y luego el resto. Esto sería 1, 2, 4, 7. Esto sería A, diferencia, y B unión C son los que están en B sumados, entre comillas, a los que están en C. Entonces tenemos el 2 porque está en C, el 3 porque está en B, el 4 porque está en C, el 5 porque está en B, el 6 que está en C, el 7 que está en B, el 8 que está en C, el 9 que está en B y el 10 que está en C. Todo esto sería B unión C, y los que están en A en este conjunto que no están aquí, el 2 está aquí, el 4 está aquí, el 7 está aquí, así que el resultado de esto, diferencia esto, me da solamente el elemento 1. Aquí hay una única cosa nueva, que lo vamos a anotar acá, que es esta operación que aparece aquí. Esta operación, perdón, no es con C, sino con C. Esa operación se llama diferencia simétrica. Diferencia simétrica es otra operación entre conjuntos y me da un conjunto que contiene los elementos que están en la unión, perdón, lo estamos haciendo con C, contiene los elementos que están en la unión, en este caso entre A y C, y no están en la intersección. Es decir, la diferencia simétrica es la unión de los dos conjuntos diferencia la intersección de los dos conjuntos. Entonces, en el caso del punto 5F, habría que hacer precisamente esta cuenta, la unión de A y C menos diferencia la intersección entre A y C. La unión entre A y C es este conjunto que tenemos aquí, y a ese hay que quitarle los que están en la intersección, que son 2 y 4, habría que quitarle este y este, así que en la diferencia simétrica tenemos los de la unión que no están en la intersección, así que sería el 1, el 7, el 6, el 8 y el 10. Esa sería la diferencia simétrica entre A y C. Bueno, vamos a pasar a otro concepto importante, que es el concepto de conjunto. El concepto de subconjunto. Tomen, por ejemplo, tomemos como conjunto universal el conjunto de los X naturales comprendidos entre 1 y 10, y tomemos el conjunto A que contenga al 1, al 2 y al 5, y tomemos al conjunto B que contenga al 1 y al 5. Entonces, si uno hiciese la representación de Venn de esto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos el universal, que no vamos a marcar todos los elementos, pero sí vamos a marcar los elementos de A, que serían 1, 2 y 5, pero si ahora se fijan, estos mismos 1 y 5 son los elementos de B, así que aquí tendría el conjunto B, que sería el 1 y el 5. Entonces uno lo que nota es que todos los elementos de B también son elementos de A, pero entre comillas podemos decir que A es más grande porque tiene algún elemento que B no tiene.
Entonces, en este caso, lo que se dice es que A es, perdón, A no, perdón, se dice que B es un subconjunto de A. Y eso se denota diciendo que B es un subconjunto de A. ¿Sí? Entonces, en general, la definición es B es un subconjunto de A si y solo si para cualquier elemento X que pertenezca al conjunto universal se cumple que si X está en B, ese mismo elemento X también está en A. Es decir, cuando la implicación X que pertenece a B implica que X pertenece a A es una tautología, que es cuando corresponde poner implicación lógica, se dice que en ese caso, si cualquier elemento que está en el primer conjunto también está en el segundo, se dice que el primer conjunto es subconjunto del segundo. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, la definición simbólica de subconjunto es esta que está aquí. Existe un caso particular que es el caso de subconjunto propio. En ese caso se denota que B eh, es un, se utiliza este símbolo sin el igual, esto significa subconjunto propio. ¿Y cuándo se da el caso de subconjunto propio? Cuando para todo X que pertenece a B implica que X que pertenece a A y además no existe X tal que, o sea, para que sea un subconjunto propio tiene que pasar lo que está ocurriendo acá en este caso de A, es decir que eh, A tiene que tener algún elemento extra, llamémosle si queremos, eh, que B no tiene. ¿Sí? Entonces, no existe ningún elemento X, o mejor vamos a escribirlo en lugar de por la negativa, así no los confundimos, y existe X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, a la definición de subconjuntos original se le agrega la condición que el segundo conjunto, el que contiene, llamémosle, tiene que tener algún elemento que el primero no tiene. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos decir que B es un subconjunto propio de A. ¿Sí? O sea eh, que B sea subconjunto de A también lo podemos pensar que esto se cumple cuando se cumple una de dos cosas. O B es subconjunto propio de A o B es igual a A. ¿Sí? Cuando se cumplen alguna de estas cosas, estas se pueden notar de manera resumida diciendo que B es un subconjunto de A. Entonces, resumiendo, un conjunto es subconjunto de otro cuando todos sus elementos también están en el otro. Si a su vez el conjunto que contiene, llamémosle, tiene algún elemento extra que el primero no tiene, se puede decir particularmente que es un subconjunto propio. Pero en general uno va a trabajar solamente con la notación de subconjunto común, pues lo de subconjunto propio es una de las partes constituyentes de la notación de subconjunto. ¿Sí? Entonces, en este caso, como todos los elementos de B también están en A, se dice que B es un subconjunto de A. Si uno quisiese ponerse exquisito, particularmente como A tiene elementos que B no tiene, B es un subconjunto propio de A, pero generalmente vamos a trabajar directamente con la notación de subconjunto. Bueno, y nos quedan repasar solamente tres cosas.
Una de ellas es la nota cuando puedo decir que dos conjuntos son iguales. Entonces, la igualdad de conjuntos La igualdad de conjuntos, como se imaginarán, se produce cuando dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos. Entonces, vamos a decir que A es igual a B y solo si para todo X, cualquier elemento que está en A es equivalente a decir que está en B. Es decir, si está en A, está en B, y si no está en A, no está en B. Pero esto es equivalente a decir que para todo X, X está en A, implica que X está en B, y X que está en B implica que X está en A. Esto era por definición de la equivalencia. Y a su vez, esto equivale a decir que para todo X, como el para todo es distributivo con respecto al Y, para todo X, X que está en A implica que X está en B, y para todo X, X que está en B implica que X está en A. Pero si esto, recuerdan de lo que mostramos recientemente, esto significaba que A es subconjunto de B, y esto significaba que B es subconjunto de A. Entonces, una manera que vamos a utilizar muy comúnmente, sobre todo en las demostraciones, es que los conjuntos A y B son iguales si y solo si. El primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Pero llevándolo a palabras simples, dos conjuntos, como se imaginarán, son iguales si contienen exactamente los mismos elementos, pero de decir esa definición en palabras se puede deducir todo esto, sobre todo la parte importante que vamos a utilizar, que es que dos conjuntos son iguales si el primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Asociado a cualquier conjunto A existe lo que se llama el conjunto potencia de un conjunto. También muchas veces llamado conjunto de partes. Si suponemos que nuestro conjunto A, trabajando en el mismo universal que antes, contiene a 1 y 2, entonces el conjunto potencia o conjunto de partes del conjunto A se representa con una letra P levemente manuscrita, ¿sí? Pero lo pueden representar directamente con la letra P, y es un nuevo conjunto que contiene como elementos a todos los subconjuntos posibles del conjunto A. Entonces, si yo tengo que mi conjunto A es el conjunto 1 y 2, ¿cuáles son los subconjuntos posibles? Y podríamos tomar un conjunto B que contenga solamente al elemento 1. Podríamos tomar otro conjunto B que contenga solamente al conjunto 2, que serían subconjuntos propios de A, ¿sí? Porque el 1 está en B, pero A tiene elementos que le sobran, el 2 está en A, perdón, pero A tiene elementos que le sobran. También podríamos tomar como un subconjunto tanto al 1 como al 2, porque ambos elementos de B están en A, pero también ambos elementos de A están en B. Entonces, cualquier conjunto tiene como subconjunto a él mismo, y esto luego lo vamos a probar en la teoría. También se dice que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Por qué decimos que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto? Porque para que se cumpla la definición de subconjunto, particularmente para que se cumpla que el vacío sea subconjunto de A, se tenía que cumplir que para todo X,
Si X está en el vacío, entonces X está en A. Pero ¿qué ocurre? Como esto es siempre falso, no se cumple nunca, entonces esta proposición va a ser automáticamente verdadera. Entonces, ¿cuáles son todos los subconjuntos posibles del conjunto A que contenga 1 y 2? Al vacío, el conjunto que contenga solamente al 1, el conjunto que contenga solamente al 2 y el conjunto que contenga ambos elementos de A, que es en realidad el propio A. Entonces, el conjunto de partes o conjunto de potencia de un conjunto es un nuevo conjunto que contiene como sus elementos, a todos los subconjuntos posibles de A, es decir, un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Y otra cosa a notar importante de esta subsección, digamos, es que cualquier conjunto contiene como mínimo dos subconjuntos, el vacío y el mismo. Bueno, y nos falta ver una última operación entre conjuntos, que es la operación de producto cartesiano. El producto cartesiano entre dos conjuntos A y B tiene una forma especial a la que veníamos viendo para las operaciones entre conjuntos. Porque el producto cartesiano entre dos conjuntos A y B me va a dar pares ordenados de la forma AB, donde el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Vamos a ver esto particularmente aquí en el ejemplo 3, luego discutimos brevemente el ejercicio 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, el conjunto B contiene los elementos 1, 2, 3 y 4 y el conjunto C, X e Y. Entonces, si queremos calcular el producto cartesiano de B por C, el mismo va a estar formado por todos los pares ordenados donde el primer elemento pertenece al conjunto B y el segundo elemento pertenece al conjunto C, pero el primer elemento podría ser cualquiera de estos cuatro, así que yo podría tener el 1 con la X, o el 1 con la Y, o también podría tener el 2 con la X, o también podría contener al 2 con la Y, o podría tener al 3 con la X, o podría tener al 3 con la Y, o podría tener al 4 con la X, o podría tener al 4 con la Y. Es decir, todas las combinaciones donde la primera pertenece al primer conjunto y la segunda pertenece al segundo conjunto. Noten que específicamente B contenía 4 elementos y C contenía 2 elementos y terminó resultando que el producto cartesiano contiene 8, es decir, todas las combinaciones del primero con el segundo, es decir, el producto cartesiano, el cardinal, del producto cartesiano de B por C es igual al producto entre el cardinal de B con el cardinal de C, es decir, la cantidad de pares ordenados que hay en B por C es el producto del número de elementos que hay en B por el producto del número de elementos que hay en C. Una noción relacionada al producto cartesiano es el concepto de relación. Se le llama relación a cualquier conjunto que es un subconjunto de A por B. ¿Sí? Cualquier absolutamente subconjunto de A por B es una relación R. Entonces, particularmente, esta relación R tiene lo que se llama un dominio, que son todos aquellos elementos X que pertenecen
al primer conjunto, con todos los X que pertenecen a A, tal que existe un Y que pertenece a B y el par XY pertenece, perdón, no a R de reales, sino a R de la relación. Entonces esto sería el dominio de A, el dominio de la relación, y también va a existir una imagen de la relación que va a estar formado por todos aquellos Y que pertenezcan a B, tal que exista un X que pertenezca al primer conjunto y ese par ordenado pertenezca a la relación. Este concepto de relación es el mismo concepto que si uno luego le agrega las condiciones de existencia y unicidad, conducen al concepto largamente utilizado, sobre todo, por ejemplo, en análisis de función. Bueno, ya con eso cerramos lo último que nos quedaba. Por ejemplo, me piden inventar una relación, por ejemplo la 5, podemos aprovechar que tenemos construido el producto cartesiano de B por C, y me piden dar relaciones. Entonces, una relación que vaya de B en C es cualquiera que sea un subconjunto del producto cartesiano de B por C, así que podemos elegir al azar el par 12Y con el par 4Y, y eso sería un ejemplo de relación que vaya de B en C. Otro ejemplo distinto podría ser una que contenga al par 1X, al par 1Y. Ese sería otro ejemplo de relación que va desde B en C, porque los elementos están sacados del producto cartesiano de B por C. La diferencia es que para este primer caso, el dominio de esa relación 5 son todos aquellos elementos que son la primera coordenada de alguno de los pares. En este caso sería 2, 4, y la imagen de R5 en ese primer ejemplo sería solamente el elemento Y. En cambio, en este segundo ejemplo, el dominio es solamente el 1, porque es el único elemento que forma parte de los primeros, como primera componente de los pares. En cambio, en este caso, la imagen podría ser X o Y, es decir, cualquiera de los elementos que estaban en el conjunto original C. Bueno, no vamos a hacer ningún ejemplo porque es simplemente dar un ejemplo, pero sí vamos a mencionar que dadas dos relaciones, R1 y R2, se puede definir lo que se llama la composición de dos relaciones, que está formado por todos los pares de la forma XZ, tal que, es decir, si R1 está definida como un subconjunto del producto cartesiano de A en B, y R2 está definida en el producto cartesiano de B en C, es decir, es una que va de B en C, entonces R1, R2 va a ser una que vaya de A en C. ¿Y cómo se define? Son todos los pares de la forma XZ, donde X pertenece a y Z pertenece a C, y tiene que existir un Y que pertenezca a B, tal que XY pertenezca a por, en este caso, B, y YZ pertenezca a B por C. Es decir, es el mismo concepto de composición de funciones, pero ampliado a relaciones, es decir, es menos restrictivo. Eso sería alguno de los ejemplos que les pide hacer en este punto D.
Sí me interesaba charlar para cerrar este video son algunas de las cosas que nos pide en el punto B, cómo las tienen que ir analizando estas cosas que me pide en el punto 2. Entonces, por ejemplo, me dice, ¿es cierto que X pertenece al conjunto que solamente tiene el elemento X? Sí, es verdadero. ¿Es cierto que el conjunto que contiene al elemento X es subconjunto del conjunto que contiene el elemento X? Sí, porque cualquier conjunto vimos que era subconjunto de sí mismo. ¿Es cierto decir que el conjunto X es un elemento del conjunto X? No, pero sí es cierto decir que el conjunto X pertenece a un conjunto cuyo único elemento, es decir, el conjunto X, sí es cierto que es un elemento, ¿sí? Como es este mismo que está acá adentro, sí es cierto decir que es un elemento de ese conjunto. Entonces esta en realidad sería verdadera. No es cierto decir que el vacío es un elemento del conjunto que contiene a X, pero sí es cierto decir que el vacío es un subconjunto de este conjunto porque es un subconjunto de cualquiera. No es cierto decir, sí es cierto decir que el vacío pertenece al conjunto que tiene adentro el vacío, es decir, ¿se acuerdan el ejemplo que charlamos? ¿Se acuerdan el ejemplo que charlamos? Que dijimos que si uno tenía esto, en realidad era un conjunto que tenía un elemento que era el vacío, entonces particularmente el vacío en este caso está tratado como elemento, por eso esto es verdadero. También este es verdadero. Ahora, eh, por ejemplo, no sé, tomemos este de acá, por ejemplo. Sí es cierto decir todo esto ahora, todo esto que está acá adentro es un elemento, es decir, lo que está en el primer par de llaves, y como coincide con esto, esto sería verdadero. Y por ejemplo, aquí estamos diciendo que este es un conjunto que contiene el vacío, y como a su vez está este que está acá es uno de los que está acá, eso sería verdadero. ¿Sí? Entonces de esa manera tienen que ir analizando todas esas proposiciones que están ahí. Bueno, de esta manera cerramos el primer video, que quedó un tanto largo porque tiene varios conceptos, pero ya básicamente con esto podemos trabajar todo lo que resta de la guía de conjunto.